Conversaremos con Jorge Acamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas, sobre tres temas muy interesantes: el estado de la economía nacional, el estado de la reactivación y también lo que implica la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2022. Jorge Acamine es economista, tiene una maestría en Administración de Empresas, cursada en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y actualmente está cursando también un doctorado en Pedagogía de la Investigación y la Enseñanza. Es profesor en distintas universidades y ha realizado también varias investigaciones en temas económicos. Jorge, muchas gracias por haber aceptado la invitación para participar en este espacio digital. El agradecido soy yo, querido Oscar, la verdad que es un gusto estar en tu espacio, justamente para hablar sobre lo que venimos nosotros ya analizando hace 4 o 5 años, ¿no? La economía nacional. Y ahora sí, con un aditamento especial que es justamente la mirada hacia lo que son los gobiernos subnacionales, a las gobernaciones de la alcaldía, que también deberían entrar en un análisis de lo que corresponde al manejo de la economía, ¿no? En su conjunto. Gracias, Jorge. Y justamente sobre ese análisis hay una preocupación, creo que compartida en el pueblo boliviano, en todos los estratos, sectores de la sociedad. Eh, ¿Cuál es el estado de la economía después de este periodo tan duro que hemos tenido con la pandemia? Bueno, el tema de la pandemia, la verdad que complicó a todo el mundo en materia de salud inicialmente y el resultado derivado, se puede decir que era el impacto negativo en las economías de los diferentes países en el mundo, unos más que otros, obviamente. Fíjate vos que al cierre del 2020 a nivel internacional, el único país que creció fue China, al 1%. Entonces las grandes potencias tuvieron problemas, obviamente, en el desenvolvimiento de su economía, y Bolivia no está exento. Es más, nosotros como un país en vías de desarrollo hemos tenido grandes complicaciones el año 2020 y este 2021 la verdad que no se avisora que tengamos al menos una solución rápida, una reactivación como se planteaba de repente la gestión anterior. Fíjate, de que estamos muy condicionados al tema de las vacunas y obviamente que esto pasa también en otras partes del mundo, ¿no? Jorge, y hablaba justamente de reactivación. Y reactivación, yo creo que incluso se venía ya hablando de antes de la pandemia, Sí. porque teníamos un periodo ya desde cuando en 2014 caen los precios internacionales de materias primas y nuestros ingresos por ventas al exterior comienzan a declinar y la economía venía contrayéndose, había vuelto a surgir el déficit fiscal, en fin, una serie de golpes. Obviamente la pandemia, algo inesperado que ha golpeado a todo el mundo. Y hoy quizás si hay algún anhelo compartido es el de la reactivación. Sí. Pero hay un programa de reactivación, se está trabajando en ello. Bueno, previo a entrar al tema de reactivación, fíjate que sería bueno que veamos algunos indicadores, ¿no? Para que entendamos la situación actual de la economía boliviana, que desde mi punto de vista está en una situación muy complicada. Mira, tenemos información del cierre del segundo trimestre del 2020 en cuanto al PIB, con un decrecimiento del 11.11% en el acumulado. Esto obviamente te encamina y te da un pantallazo inicial de crisis económica. Tenemos un déficit fiscal con cierre a diciembre del 2020, ¿no? En un 12%, una cifra alarmante. Ya veníamos arrastrando, obviamente, hace 5 años atrás el tema del déficit fiscal, pero como se alcanzó el 2020, a raíz de los esfuerzos que tuvo que hacer el Estado para poder, en cierta forma, ayudar a la ciudadanía, a la población, por el tema de pandemia, obviamente que se profundizó y aparte, como comentaba, porque se disminuyeron drásticamente los ingresos. Tenemos una inflación acumulada a marzo de este año de 0.51%. El mes de marzo, en la variación mensual, se detectó una deflación. Entonces, tenemos la inflación muy cerca a cero y esto ya se viene repitiendo en los últimos 3 años, ¿no? La tasa de desempleo, que sacaron recientemente los datos, el primer trimestre alcanza el 8.11%.
¿no?, en el mes de marzo y el 8,69 en el trimestre promedio. Es elevada, prácticamente dobla al promedio que se tenía en los últimos 6 años hasta el 2019, que era 4,3. El saldo comercial, teníamos un saldo comercial negativo hasta el 2019, el 2020 fue negativo pero con un poca diferencia, y el 2020 en el primer trimestre tenemos un saldo comercial positivo. Esto sin lugar a duda da alguna luz de esperanza, pero obviamente que se toman algunas medidas en contraflecha, justamente un sector que está mostrando un repunte. Entonces, en consideración, el tema de la situación actual de la economía es complejo, es crítico. Tenemos una deuda pública, ¿no?, que bordea los 12.171 millones de dólares. Entonces, que significa más o menos el 31,7%, la deuda externa, ¿no? Solo la deuda externa, ¿no? Entonces se ha incrementado en los últimos años y también nos viene preocupando, ¿no? Porque en esta situación de crisis peor, necesitas recursos, no tenés y tenés que seguir prestando, tenemos que seguir endeudándonos, ¿no? Tenemos unas reservas internacionales netas que de estar en el 2013 por allá por 15.000 millones, ahora lamentablemente estamos manejando una cifra de 4.527 millones de lo que es de dólares de reservas internacionales netas, de las cuales el 49% son divisas y el 51% es oro. Entonces, son indicadores que te dan una pauta de que se necesitan medidas urgentes, medidas que estén vinculadas a lo que es una reactivación económica eficiente, pero que, puntualizando, uno, mientras no tengamos vacunada, desde mi punto de vista, a la población económicamente activa, va a ser complicado tener una reactivación real, eficiente, ¿no? Dos, el tema de algunas medidas que van en contraflecha a lo que se recomienda, también están afectando de forma negativa al sector, podemos decir, privado, a los inversionistas, a los emprendedores. ¿Cuáles serían esas medidas a contraflecha? Por ejemplo, el tema de creación de impuestos. La teoría económica es sencilla, ¿no? Cuando estás en crisis tenés que dar impulsos fiscales. Entonces, desde nuestro punto de vista como colegio, lo hemos planteado nosotros el año pasado también, de que se debería aprovechar esta situación de crisis para reformular o reformar el sistema tributario boliviano, ¿no?, de una forma integral, no con medidas parche como son la creación de impuestos que no tienen el impacto necesario, ¿no?, para poder ayudar a la redistribución del ingreso actualmente. Fíjate vos que la meta del Servicio de Impuestos Nacionales para la gestión 2021 es de 25.000 millones de bolivianos, mientras que en el 2019 la recaudación bordeaba los 38-39.000 millones de bolivianos. Entonces, obviamente es una situación compleja, y estos impuestos nuevos que te plantean, como el impuesto a las grandes fortunas, que recaudó, bueno, más de lo esperado, sí, pero estamos hablando en 150 millones de bolivianos, y otro proyecto de impuesto que tienen el tema de la tecnología, esperan recaudar también 100 millones. Entonces, no tienen un efecto real, ¿no? Nosotros necesitamos generar cambios en la tributación. Por ejemplo, se puede hablar de un programa excepcional, ¿no?, lo que comúnmente se conoce como perdonazo. Tenemos que recaudar esa diferencia en un tiempo récord. Entonces estamos hablando de por lo menos impuestos que te ayudan a recaudar 2.500 millones de dólares, ¿no? Esas son medidas que se deberían dar. Sin embargo, lo único que hacen con esta creación de impuestos es posponer inversiones, repensar las personas que no han iniciado inversiones, ¿no?, y obviamente también el tema de atraer inversión extranjera directa. Pareciera que no hay interés en estos puntos. Y en ese contexto, desde tu punto de vista y de los análisis que hacen en el colegio, ¿cuáles serían las medidas prioritarias a tomar para impulsar la reactivación? Mencionaste una, que era el tema impositivo. Sí. ¿Qué otras se podrían tomar? Bueno, lo que necesitamos nosotros son cambios estructurales. Nosotros lo planteamos en el mes de mayo, más o menos el año pasado. Si bien la reforma tributaria es necesaria,
Pero también hablábamos de que una reforma tributaria sola no puede tener el efecto esperado. Entonces nosotros hablábamos ya de actualizaciones de leyes que datan de tiempo, como la Ley General del Trabajo, como el Código de Comercio, como la generación de leyes que impulsen el emprendedurismo. Todo esto obviamente pensando en que es una rueda importante en la economía también el sector privado. Yo creo que no hay que descartarlo, como aparentemente se puede entender con los mensajes que da el actual gobierno. Está bien, el sector público es importante, han comprometido 4.000 millones de inversión pública, bien, pero ¿desde cuándo? No nos han dicho todavía. El tema de poder agarrar el tema de la inversión privada, que siempre ha estado bordeando los 2.000 millones de dólares, es importante. Y en tiempos de crisis yo creo que el boliviano, el ciudadano boliviano, sigue apostando por su país y lo vemos, a pesar de todos estos contratiempos que se generan, ¿no? Por restricciones de exportaciones, por control de precios, estas cosas, se sigue apostando, ¿no? Pero obviamente que el ánimo se ve que ha disminuido. En exportaciones de soya, que en marzo fue lo que en febrero o marzo restringieron el tema de exportaciones, la barra de la franja de precio, todas esas cosas. Tengo el dato de aquí de que se resintió el sector soyero y dejamos de exportar para el mes de marzo 19.46% respecto al mes de febrero, justamente cuando empiezan a aplicar estas medidas, ¿no? Cuando los precios están buenos en los mercados internacionales. Exactamente, cuando se debería potenciar. Otra cosa que es complejo y la verdad que no lo vemos. Yo entiendo, y también lo comentaba en la anterior gestión, es una crisis atípica totalmente. Es una crisis que no tenemos en los últimos 77 años o 100 años referencia. Entonces es complicado, vos planteás medidas y obviamente tenés que esperar los resultados. Y a veces los resultados no son lo que vos habías pensado en un inicio. Entonces el tema, por ejemplo, del empleo. Estamos hablando que actualmente en Bolivia existen en las ciudades capitales alrededor de 370.000 personas sin trabajo, de las cuales el 30% están en Santa Cruz. Entonces, esto obviamente que afecta de manera significativa. El 75% está en el eje troncal, ¿no? Estas personas que están sin empleo. Y el 15% se reparten en los demás departamentos. Entonces, son problemas que se tienen que atacar. La economía, básicamente, el manejo macroeconómico se basa en el control de la inflación, se basa en el control del desempleo y obviamente en medidas y políticas económicas para tener un crecimiento económico. Nos hablan de una proyección de crecimiento del 4.5. Creo yo de que es muy poco. Si hemos decrecido alrededor, pongamos que cerremos a menos un 10% del 2020, deberíamos crecer por lo menos a un 10% para atrás. Entonces, ahí yo hago análisis del acumulado, porque deberíamos hacerlo así. Si estamos en un decrecimiento de menos 11 y cerramos el 2021 a 4.5, todavía tenemos un decrecimiento de 7%, por decirte. Entonces, no hay una recuperación efectiva o real, no va a haber una recuperación efectiva o real todavía el 2021. Entonces se plantea de que tengamos una recuperación, si se toman las medidas, en un 2022 posiblemente, ¿no? Jorge, como corresponde a un presidente del Colegio de Economistas, sí, ha citado muchos datos y obviamente está siguiendo permanentemente la información. Bueno, hablando de información, uno de los temas sobre los cuales como Colegio de Economistas también se han pronunciado es sobre este anuncio que hizo el actual director del Instituto Nacional de Estadística de que se postergaría el Censo Nacional de Población y Vivienda que debe realizarse el año 2022. ¿Podrías explicarnos la posición que tienen ustedes al respecto y además la importancia de que el censo se realice como estaba previsto para generar esa información que es útil tanto para el sector público como para el sector privado y los ciudadanos en general? Sí, justamente cayó como sorpresa para todos una fecha, una postergación del censo, siendo que no se habían iniciado las actividades censales todavía.
Entonces, yo creo que otra metida de pata, podemos decir, de las autoridades. Y bueno, más bien a las horas sale un anuncio del Ministerio de Planificación desdiciendo lo que había planteado el presidente o el director ejecutivo del INE. El tema del censo es de suma importancia para obtener y trabajar en una planificación real. ¿Cómo podés vos dar o manejar recursos económicos, por ejemplo, si no tenés una información real? No sabés en qué situación está la pobreza, la extrema pobreza, en qué condiciones viven tus ciudadanos. Entonces, estamos prácticamente con una información rezagada del 2010, con un censo muy cuestionado, 2012 querés decir, con un censo muy cuestionado. Entonces, lo que se exige es uno, de que aceleren los tiempos, de que evidentemente el censo 2022 se ha complicado porque fue un año de paralización total, el 2020 por el tema de pandemia, ¿sí? Pero esto más bien debería dar el impulso, porque la información no solamente es para darle plata a las gobernaciones, a los municipios, la información es para que los diferentes ministerios tengan algo en qué basar, en qué basen su política. Es importante para el Ministerio de Obras Públicas, es importante para el Ministerio de Planificación, es importante para el Ministerio de Educación, de Salud. Entonces, ¿cómo vas a tomar o cómo vas a plantear políticas económicas si no tenés una información real? Entonces, el tema del censo es de suma importancia, no solamente para Santa Cruz, sino para el país en su conjunto. Y eso ojalá que tenga en el entendimiento los diferentes actores políticos y obviamente los actores de la sociedad civil también, porque no es a quién le conviene y a quién no le conviene, es un derecho, es una obligación que el Estado tiene que llevar adelante el censo y correspondería que sea el 2022. Es entendible que nos digan, bueno, por temas de pandemia vamos a hacerlo el 2023, pero el 2024, ¿qué significa? ¿No? Que prácticamente hablemos de un censo el 2025, 5 años después de lo que correspondería. La aplicación sería... La aplicación sería más lejos aún. Exactamente. Entonces, el tema de entender las fases que tiene la realización del censo es importante, ¿no? Hay la etapa precensal y la etapa censal. En la etapa precensal se da inicio a las actividades censales con la promulgación de un decreto supremo indicando la prioridad y el inicio de las actividades. ¿Tenemos el decreto supremo? No lo tenemos. Tenía que ser promulgado el año pasado hasta el 15 de diciembre. No lo hicieron. Bueno, pero eso se podría hacer fácilmente. Entonces, sí, pero ya tenemos 5 meses de atraso. Voluntad, entonces. Es un tema de voluntad. Obviamente, los censos siempre han estado vinculados al tema de voluntad. Y peor en los últimos tiempos, obviamente el cálculo político te hace que repenses, ¿no?, el tema de la realización de los censos. Es algo que vamos a seguir de cerca nosotros y obviamente que vamos a aportar con todo lo que esté en nuestro alcance para poder tener un censo lo antes posible, pero no que nos digan un censo el 2024. Eso sí que es una falta de seriedad y es una falta de respeto, no solamente a nosotros los economistas entendidos, sino a la población en general, ¿no? Jorge, te agradezco mucho, ha sido una conversación muy interesante y muy valiosa para quienes nos siguen mediante las redes sociales. No, gracias a vos, Oscar, y siempre predispuesto, obviamente, usted llama nomás y estamos acá para continuar, porque obviamente los tiempos son bien cortos hoy en día, ¿no? Muchas gracias. De nada. Voy a tomar un concepto que me gustó de lo que mencionó Jorge Acamine, el ánimo en la economía. Muchos consideran que el ánimo, lo que otros llaman la confianza en las perspectivas económicas, es lo que determina las inversiones, las decisiones, la visión a futuro que tienen las personas, las familias, las empresas para impulsar ese movimiento, ese dinamismo que necesita la economía de forma constante para estar generando esas oportunidades de empleo y estar generando riqueza. Y creo que eso es lo que está fallando. Por un lado, ya van prácticamente 6 meses de la gestión del gobierno del presidente Arce y por un lado no se ha
presentado un programa de reactivación propio, se ha derogado el anterior, pero no se ha presentado uno nuevo. Y por otro lado, se toman medidas que nuestro invitado hoy, Jorge Acamine, mencionaba a contrafecha. Cupos de exportación, franjas de precios, nuevos impuestos, que obviamente lo que hacen es afectar negativamente ese ánimo, esa confianza que se necesita para reactivar la economía. Les agradezco por seguirnos mediante las redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.